les ofrezco una disculpa. Bueno, pues ya saben que yo me pongo un poco nerviosa la verdad al principio, pero bueno, ya después me concentro y me voy muy contenta hablando de cuál es mi experiencia. Les platico un poco. Para los que no me conocen, mi nombre es Elisa Farías. Desde hace un año no soy psicóloga, soy adulto diagnosticado hace 4 años. A raíz de eso empezó mi pasión por el neurodesarrollo cuando supe que yo había nacido cuando habían dado este diagnóstico. Pero primero que nada quiero agradecer a Noemí y al doctor Yari Paredes, que son apasionados del neurodesarrollo como yo y que me hicieron favor de invitarme a dar esta plática, donde yo les dije muchas gracias por invitarme. Yo tenía muchas ganas de compartir con ustedes pues cuál ha sido mi experiencia, sobre todo en el aspecto de cómo ha influido en mi vida el diagnóstico hasta la edad adulta. Entonces, bueno, les platico cómo fue mi infancia. Al principio me voy a dedicar solamente a hablar y ya al final lo voy a dejar para preguntas y respuestas. Soy una mujer que nunca me he casado. Eso creo que ha influido muchísimo en la parte de que yo es un sueño que quiero lograr y tener una familia. Y sin embargo, no he podido lograrlo por una serie de dificultades que pienso que he tenido a lo largo de mi vida. Ya se podrán dar cuenta. Les quiero platicar primero que nada sobre mi infancia. Mi infancia fue una infancia donde pues las niñas, a diferencia de los niños, primero quiero platicar, y yo creo que en otros de los programas van a estar invitados muchos médicos donde les van a explicar exactamente qué es el TDAH. Son las siglas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno es un trastorno de origen neurobiológico, es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico y tiene grados de severidad, o sea, se vive en grado leve, moderado o severo. O también tiene presentaciones, 3 presentaciones. Una de ellas es hiperactivo impulsivo, la otra es inatento y la otra es combinado con estos 2 factores de inatención, hiperactividad e impulsividad. Yo considero que mi TDAH es combinado. Bueno, entonces, ¿por qué quise hablar el día de hoy? Porque mucha gente no se imagina cómo se vive con un diagnóstico y sin un diagnóstico en la vida. Vivir sin un diagnóstico de TDAH puede llegar a ser un verdadero infierno. Nadie lo cree, porque como es algo que no se nos nota físicamente, es algo que la gente te ve y te dice, tú puedes, échale ganas, tú estás bien, ¿no? Aparte, soy alta, entonces todo el mundo me veía y decía, no hombre, para nada, tú a qué vas al psiquiatra, a ti no te hace falta. Entonces yo decía, no, qué raro, pero les voy a platicar cómo fue mi infancia. Mi infancia fue realmente una niña muy tranquila, fui una niña totalmente muy tranquila. En la escuela me encantaba todo lo que eran manualidades, todo lo que era colorear, pintar, armar, jugar con la arena. Todo eso para mí era, wow, mi máximo. Pero de pronto yo me fui viendo como que yo no era buena para la escuela, primaria y secundaria. Lo que fue todo kinder y primaria, yo lo viví como en la luna, o sea, literal, yo estaba como en las nubes, no se me pegaba nada y no era nada aplicada. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a sentirme como que era una niña muy rechazada, como que empecé a sentir el bullying de los demás niños, de que quieres juntarte a hacer la tarea con alguien y ahí no, porque tú eres la burra, o quieres juntarte no sé, con alguien, simplemente el hecho de lo que decía Yari Paredes, de la importancia de la coordinación psicomotriz. Cuando estábamos en el recreo, yo era malísima, malísima, y le tenía muchísimo miedo a la pelota. Pero yo era muy frustrante porque yo quería jugar avioncito, quemados, voleibol, como mis amigas. Yo las veía que ellas eran muy buenas y para mí era una frustración quedarme relegada como en una esquina y decir, ¿por qué yo no puedo? O sea, ¿por qué yo no puedo como ellas? Entonces se me iban generando ideas de que yo era, pues de verdad, como una incapaz, era frustrada, o sea, te hace sentir triste, pero al mismo tiempo te hace sentir impotente porque dices, no sé por qué a mí, pues no soy buena para eso, ¿no? Y entonces, pues la inatención, ha habido últimos estudios sobre el TDAH, donde los expertos, y les puedo poner al rato las citas, donde los expertos
dicen que por lo regular las mujeres somos subdiagnosticadas. ¿Por qué? Porque pasamos como las nubes, como si estuviéramos siempre metidas en nuestros propios pensamientos, divagando. Entonces, a comparación del TDAH en los niños que están arriba de los árboles jugando, las niñas pasamos desapercibidas. ¿Quién le iba a hacer caso a una niña que era totalmente inatenta, que era totalmente callada, aislada, porque no me sentía como que en contacto con ningún grupo? De verdad sentía que en ningún lado encajaba, por lo mismo de no era aplicada, no era buena para el juego. Entonces yo decía, entonces como para qué soy buena. Entonces en esa época yo me acuerdo que yo tenía como muchas ganas de pertenecer, ¿no? De tener amigas, pero sin embargo se me iba haciendo como una creencia pues de que no podía y de que no era bien recibida pues por ser burra. Entonces obviamente eso fue mermando en mi autoestima y en mi autoconcepto y en mi imagen hasta el día de hoy. Entonces pasó la infancia, pasó lo que fue un acto que yo considero que fue importante en mi vida, que fue a los 6 años, yo estando jugando con mis primos, con mis hermanos, en un centro comercial, se acerca una persona, un hombre, y me enseña su pene muy cerca. Entonces para mí eso fue un susto muy grande. ¿Por qué? Porque yo corrí, pero para mí el haber visto un pene tan cerca fue algo que me quedó como muy en mis sentidos, no sé cómo explicarles, como muy grabado, muy emocionalmente muy arraigado, y que conozco del tema del trauma. Entiendo que el trauma no es precisamente una memoria, sino es un recuerdo en tu sistema nervioso, o sea, en las emociones de tu sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasó? Pues que crecí pues con esas ganas de ser incluida, con esas ganas de querer ser vista por algo que supiera hacer bien. A mí me recuerdo perfecto que a los 5, 6, 7, 8 años me encantaba las estrellas, me encantaba el universo, me fascinaba, por ejemplo, el hecho de pensar en que yo escuchaba de Galileo Galilei, que el telescopio, a mí me encantaba, yo tenía curiosidad por saber, por conocer el origen de las estrellas. Sin embargo, en mi idea de ser burra, de no puedo, nadie me impulsó a seguir esa curiosidad, que muchos años después, o sea, apenas hace 3 años que soy diagnosticada, me empiezo a dar cuenta que yo siempre tuve esa curiosidad por el conocimiento y por la investigación. Siempre estuvo ahí, pero la maté años. Esa curiosidad se murió por años. Por eso ustedes les digo, pregúntenle a sus hijos si le tienen miedo a la pelota. Ahí hay un signo de que puede tener alguna alteración del neurodesarrollo. Sí, ¿cuál es lo que le llama la curiosidad a alguien? Muchas veces, como me acuerdo de cuando te dicen, no, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo no sabía qué quería ser. Yo lo único que sabía era que pues quería ser como reconocida o aceptada simplemente con mis dificultades de aprendizaje que tenía. ¿Por qué? Porque hoy que aprendo de TDAH, entiendo que muchos de los niños... Voy a tomar agua. Se me seca la boca mucho cuando estoy muy nerviosa. Pero les platico, son más mis ganas de ayudar a la gente, que por eso no me quedo callada, y por eso lo hago, aunque sea con mi miedo, mis nervios, mi fobia social. Lo hago por esto mismo, porque gracias a Dios te puedo ayudar a mucha gente. Bueno, les sigo platicando de cómo fue este tema de la infancia. Yo quería ser incluida, quería ser aceptada tal cual como yo era. Sin embargo, todo el tiempo estuve viendo rechazo, y nadie me ayudó a ver esas fortalezas que yo probablemente tenía en esa curiosidad, o a mí me encantaba todo lo manual, lo creativo. O sea, de verdad creo que era un tiempo donde se desconocía de los trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, hoy en día hay tantos avances en neurociencia que yo digo, ¿cómo después de haber salido de la escuela la gente sigue igual? O seguimos en la misma ignorancia, creyendo que estas dificultades de aprendizaje es por una falta de voluntad. Entonces, pasé a secundaria, estuve después de que sucedió este evento de la persona que me enseñó su pene, a mí me empezaron a dar mucho miedo los hombres. Y yo le dije a mis papás que me cambiaran a una escuela de puros niños. Y entonces, de puras niñas, perdón. Entonces me fui toda la primaria y la secundaria a una escuela de puras niñas. Estuve en esa escuela, bien, digo, todavía en secundaria me seguía frustrando porque todavía a la hora de la gimnasia o de
clases de educación física, yo me sentía torpe, de verdad no daba una en la coordinación motriz, no daba una, pero hasta ahora comprendo por qué, pero me sentía súper torpe, de verdad muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Que salgo de secundaria. Para mí era un shock muy fuerte saber ahora a dónde me iba a ir. Era un shock muy fuerte de cambiarme a una prepa y este miedo a los hombres, este miedo como también a... Yo empezaba como a tener... en la niñez me consideré que empezaba a identificarme mucho con las caricaturas más tristes, me identificaba mucho con Heidi, me identificaba mucho con Remy, me identificaba mucho con esas novelas de esos tiempos, Carrusel de Niños, o sea, me identificaba mucho y lloraba mucho en la infancia, pero yo porque me sentía como la rechazada, me explico. Entonces, pues obviamente era como aislada de mis amigas y no tenía así mucho grupo de amigas. Entonces, en la secundaria traté de pasar a una prepa donde mis papás pensaron que era lo mejor para mí. Sin embargo, a mí me generó mucho estrés el que era la mejor prepa en aquel tiempo de mi ciudad donde yo vivía, de Celaya. Entonces me metieron a una prepa donde yo sabía que iban los más inteligentes. Es que yo desde un principio dije, ¿cómo me meten a una escuela donde es como para puros nerds o puros cerebritos cuando yo soy una tonta? Entonces, obviamente reprobé un año de secundaria. Reprobé un año de prepa, perdón. Salí de prepa, la terminé en otra escuela. Y saliendo de prepa, otra vez, en esa adolescencia que empecé a tener amigos, donde me convertí de una niña muy introvertida y muy callada, en la etapa de la adolescencia, donde empiezas a encontrar tu identidad, empecé a identificarme con amigas que hasta la fecha tengo y que le doy gracias a Dios por tener. Pero en ese momento a mí me costaba muchísimo trabajo reconocer mis emociones. Me costaba muchísimo trabajo si me gustaba un niño decírselo, me ponía nerviosísima. Yo decía, es que ¿por qué me cuesta tanto? Miren, hasta la fecha como que me tiemblan las manos de recordar, porque son cosas que sigues trayendo, que aún estoy en ese proceso de sanación. Entonces, yo me sentía de verdad como muy bien en este nuevo entorno con mis amigas parlanchinas. Salió toda mi parte que hablaba como merolico. Los TDAH por lo regular tenemos mucha energía, siempre estamos hablando demasiado, interrumpimos, tenemos así como que no dejamos ni que alguien termine y ya lo estamos interrumpiendo por nuestra impulsividad. Entonces, pues yo era feliz así como que en el antro y las amigas y la escuela. La verdad me seguía costando mucho trabajo, pero pues hacía lo que podía. Cuando salí de prepa, que había reprobado un año de secundaria y un año de prepa, salgo de prepa y ahora la dificultad que era para mí saber para qué era buena. Porque yo decía, es que Dios mío, yo soy malísima para todo. Entonces yo en esa edad como de los 18 años empecé a tener crisis hasta de identidad de para qué vivo, por qué estoy aquí. Como que desde ahí yo ya traía mucha ansiedad, yo no sabía. Pero yo traía mucha ansiedad y yo decía, Dios mío, es que para qué vivo. Desde ahí alguna vez me pasó ideas suicidas desde los 18 años, porque decía, soy malísima en la escuela, me siento súper mal, mis emociones nunca las puedo expresar, eran como entre alexitimia, o sea, no saber si reconocerlas, o un miedo a reconocerlas, o un miedo a expresarlas, a externarlas. Entonces, a final de cuentas, así fue mi vida. Pensé que todo eso se debía a la escuela. Por fin decidí estudiar una carrera que no tuviera que ver con las matemáticas. ¿Por qué? Porque física, química, matemáticas, desde niña yo tuve dificultades de aprendizaje matemático, que hoy en día he leído que el 30% de las personas que tenemos TDAH tenemos dificultades de aprendizaje matemático. ¿Por qué? Porque también es una alteración neurológica donde nos cuesta mucho trabajo el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo quería estudiar algo que no tuviera matemáticas. Entonces, pues obviamente me metí a estudiar a una carrera que yo decía, bueno, ciencias de la comunicación, y luego quería estudiar algo y me decía, no, con eso te vas a morir de hambre. Entonces era como que lo que menos sabía era yo qué quería estudiar. Pasó el tiempo, finalmente me metí a ciencias de la comunicación. No sé cómo terminé la escuela. Siento que todo mi paso por la escuela fue con mucha ansiedad, fue con mucho miedo de cada día ir a la escuela y decir, ahora en qué ridículo voy a quedar cuando te preguntan, te levantas o te preguntan y de pronto, ay, no sabes la tarea o no la trajiste completa. O sea, se convierte en años de ansiedad desde la primaria, secundaria, preparatoria y profesional, de que siempre estás con esa ansiedad de que ahora en qué la voy a regar, qué no me voy a saber.
es muy feo y no solo lo veo en mí, lo leo en miles de testimonios que sé hoy en día que hemos sido diagnosticados en esta edad adulta y que no fuimos diagnosticados en la infancia. Nuestro paso por la escuela realmente fue algo frustrante, humillante, denigrante. O sea, fue algo que de verdad nos marcó y por eso queremos y por eso hablamos por el presente y el futuro de estas generaciones, porque por eso la neurociencia cada día tenemos mayor evidencia donde todos los días hay investigaciones donde cómo nuestro cerebro funciona y cómo aprende. Bueno, terminé finalmente Ciencias de la Comunicación y yo dije, toda esta ansiedad y dificultades de aprendizaje aquí va a terminar, por fin ya me voy a poner a trabajar, ¿no? Y entonces me pongo a trabajar y en eso me empiezo a cambiar 1000 veces de trabajo. O sea, yo salí como a los 24, 25 años de prepa y empiezo a trabajar en mi primer empleo. Estuve como 6 meses, luego a los 6 meses me cambié a otro y luego me quedé en ese como 3 años y luego de ahí con una amiga tuvimos la oportunidad de irnos un año sabático a Europa a vivir. Y estando allá, yo me acuerdo que yo no sabía que tenía esto, pero yo sabía que tenía muchas dificultades, se me olvidaban a qué hora. Compraba unos boletos de avión y a la mera hora resulta que decía M y eran PM, entonces perdí el avión, o resulta que confundía los números de ruta del metro o del bus en el que te vas a subir en el metro de Londres o en el tren. Entonces como que siempre perdiéndome, desubicándome o llegando tarde. O sea, como seguía como mi ansiedad así como de, pues así es mi vida. O sea, como que piensas que así es tu vida en siempre estar como hiperalerta y siempre estar como ansiosa y como a ver ahora qué te va a pasar en la vida o qué vas a perder, ¿no? Porque son pérdidas frecuentes, olvidos frecuentes. Así fue. Entonces, finalmente regreso, me sigo trabajando en otras empresas y mis papás me decían, ¿por qué eres tan inestable? ¿Por qué no duras en ningún trabajo? Y yo tampoco sabía. Pues yo decía, pues es que no sé, o sea, pues como que... Entonces, justo como a los 25, 26, 27 años, yo me empezaba a llamar la atención mucho el tema del desarrollo humano. Y aparte, como yo me sentía muy incómoda frente a los hombres todavía. O sea, era muy buena para las relaciones públicas, muy buena para relacionarme. Sin embargo, yo me sentía como con mucha vergüenza y me daba pena comer. Y entonces yo me metía... Fíjense cómo mi primer curso fue como de etiqueta en la mesa. Etiqueta en la mesa porque yo pensaba que me daba pena comer delante de los demás porque yo no sabía como las reglas de etiqueta en la mesa. Entonces, cosas que yo siempre como distraída, siempre mi mente estaba divagando en otra parte. En los trabajos lo hacía bien, pero regularmente me llamaban mucho la atención, pues porque no seguía instrucciones, me costaba trabajo seguir instrucciones, olvidaba cosas. O sea, hacía las cosas lo mejor posible, pero con muchísima, o sea, tenía que súper así como concentrarme y a lo mejor algo se me olvidaba y ya la regaba y ya me sentía así súper mal, pero es como vivir en la vida diaria, híjole, ahora que se me olvidó o ahora que hice mal. Si me explico, es como, ahora que se me olvidó que hice mal, como siempre ya tienes el chip que todo lo haces mal, pues te quedas como con ese chip de, me van a hablar para llamarme la atención. Todo eso que yo pensé que en la escuela se iba a acabar, no, continuaba en las dificultades, pues también en el trabajo de alguna manera. Entonces, de pronto, como a los 30, 31 años, empiezo a ver pues que la verdad que yo creía que yo tenía problemas de sueño, pero yo pensaba que era porque a lo mejor me costaba trabajo dormir de noche. Ahora que aprendo que los trastornos de sueño son muy comunes en los trastornos del neurodesarrollo, pues claro, a mí tengo alto grado de sensibilidad, entonces tengo rasgos Asperger, que también creo que esos alteraciones sensoriales, por ejemplo, el que el sol me da y no soporto la luz, yo trabajo mejor de noche que de día, yo trabajo mejor de tarde, noche que en la mañana. Entonces como que todas esas cosas me hicieron como darme cuenta que yo tenía que trabajar por mi cuenta, que trabajaba mejor por mi cuenta y me puse a trabajar por mi cuenta. Entonces, ¿qué hice? Que hace 15 años me puse a trabajar por mi cuenta, pero me puse a trabajar en algo que tenía toda la adrenalina todo el día, que era organización de eventos corporativos. Entonces, claro que todo el día estaba yo, pero al 100 trabajando desde, no sé si había un evento importantísimo, desde temprano, siempre creando, porque nuestra mente todo el tiempo está creando ideas, creando cosas, creando
proyectos, creando conceptos. Lo que nos cuesta es aterrizarlo por las funciones ejecutivas que tenemos alteradas y que son las que priorizan, planean, organizan. Entonces yo era una máquina de ideas, claro, pero obviamente pues a la hora de llevarlas a cabo me costaba muchísimo trabajo y me decían es que todo empieza si nada acabas. Y yo, ay, si todo empieza y nada acabo, soy un inestable. Entonces me empecé a llamar mucho la atención como el hecho de estar en cursos de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque yo nunca pensé que tuviera una alteración neurológica, porque yo nunca pensé toda la vida, desde ahí me empezó a llamar mucho la atención el comportamiento humano. Y yo decía, obviamente, el comportamiento humano tiene que ser parte del desarrollo humano. Entonces yo me clavaba en libros, compraba miles de libros de autoestima, de desarrollo humano, me metía a cursos de inteligencia emocional, los cursos que quieran, o sea, fui a todas las terapias que se imaginen, de esas de que imanes, que te leen la mano, el pie, el ojo, el iris. O sea, de verdad era como, quiero estar mejor, pero no sabía que estaba mal. Entonces yo ya había ido a unos psicólogos y me decían, es que tú no tienes nada, lo tuyo es pasajero, ya pasará. Y yo decía, ay no, se me hace raro. Entonces yo no dejaba como de buscar vivir mejor. Yo no dejaba de buscar vivir mejor. Entonces, de pronto empiezo a ir a cursos de desarrollo humano, inteligencia emocional, empiezo a escuchar de los famosos coaches que se llama Tony Robbins, Joe Dispenza, que tú puedes con el de poder de tu mente sanar todo. Leí un libro del doctor psiquiatra Enrique Rojas que se llama Cómo educar la voluntad y yo decía, ay, pero es que a ver, me desesperaba mucho. Yo decía, espera, que a ver, yo siento que estoy educando mi voluntad, pero siento que me voy a dar en un cristal. O sea, de todas maneras, si mi voluntad es ir a esa montaña, para llegar a esa montaña a mí me costaba muchísimo trabajo llegar, tenía olvidos frecuentes, se me olvidaba algo, no sabía llegar, me confundía de camino, me confundía de calle, o sea, como llegar a esa meta me costaba muchísimo. Entonces yo decía, no puede ser. Entonces de pronto mi vida empezó a tornarse gris. Y mi vida me llevó a una gran depresión donde yo tenía intentos suicidas, donde de verdad yo decía, ya no quiero vivir, o sea, de verdad, ya no quiero vivir, Dios mío, gracias. O sea, mi fe católica ha sido como un bastón en mi vida, pero yo decía, ya, es mucho sufrimiento y mucho dolor, yo ya no quiero esto, gracias. O sea, ¿por qué? Porque veía que pasaban los 30, 35 años, mis amigas casadas con sus familias y yo como workaholic trabajando porque nos volvemos como adictos al trabajo para sacar toda esa adrenalina, todo ese estrés. Y entonces resulta que ya 30, 35, 40 y de pronto, bendito Dios, un día me dice, ya había ido con psicólogos, con 3 psiquiatras, todo el mundo me decía, sí, vamos, tú puedes, échale ganas, pero yo de verdad no me sentía bien. Y entonces un día, no sé si ubican a Nick Vujicic, que es este chico que no tiene pies ni manos, que se dedica a dar, justo se dedica a dar pláticas de motivación. Y yo lo acababa de ver en una plática que vino a dar aquí a Querétaro. Y yo decía, es que como el que no tiene manos ni pies, y yo que tengo completo todo mi cuerpo, no puedo lograr lo que quiero, no puedo estabilidad, no puedo esto, aquello, el otro. Yo decía, ¿por qué? Y entonces en esa depresión que se fue haciendo como más grande, ¿por qué? Porque les quiero decir que la depresión y la ansiedad son 2 comorbilidades que se viven son las 2 comorbilidades más grandes que existen en el TDAH. ¿Por qué? Pues porque neurobiológicamente ya venimos con esa predisposición genética a la ansiedad y a la depresión. Entonces imagínate, sin un diagnóstico, sin un tratamiento. Entonces yo llegué, yo ya decía, ya, o sea, nadie se imagina como el verte por fuera muy bien, pero por dentro estás roto y de verdad dices, ya no puedo más, ya no soporto, ya no quiero. Y de verdad yo le pedí a Dios que me pusiera los doctores indicados porque le decía, es que ya, yo iba a muchos retiros de sanación, de estos de liberación, lloraba en todos como una Magdalena y yo decía, ¿por qué mi vida es con tanto dolor? ¿O por qué yo la percibo así? Y entonces hasta mis amigas sí estaban hartas de escuchar, ves que qué bárbara, ya me cansaste casi, ya has ido a todas las terapias, ya párale, no manches nunca, ya párale, ya no te metas en esas cosas. Y yo decía, no, pero es que todo eso me sirve porque me voy conociendo y eso me sirve para vivir mejor. Entonces, ya después de esa depresión, ya que dije, ya definitivamente que vi a Nick Vujicic, dije, ya, yo de verdad me quiero morir, no quiero estar aquí, no sé cómo vivir. O sea, de verdad todo me cuesta mucho trabajo. Y de verdad un día estaba así como tan triste y le pedí a Dios, por favor dime, ¿cómo, o sea, con quién voy? Entonces yo me imaginaba que en mi cabeza, con un electroencefalograma,
se podía ver lo que tenía en mi cabeza. Y yo decía, es que debo de tener una alteración. Y entonces yo me fui a hacer un electroencefalograma y se lo llevé a un neurólogo y me dice, ay no hombre, tú tienes depresión. Y yo, sí, ¿y eso qué? O sea, yo no me quería quedar en un diagnóstico de depresión, yo quería saber la raíz de mis conductas, del por qué hacía lo que hacía, que es lo que siempre me había llamado a estar mejor. Y entonces en esa intensa búsqueda, yo dije, a ver, ¿qué tengo? Y me decía, no, tú tienes depresión. Y yo, pero tú estás bien, orgánicamente estás bien. Pero yo desconocía que la parte cognitiva no la ve un neurólogo, la ve un psiquiatra, la ve un neuropsicólogo. O sea, yo desconocía por toda esa desinformación que yo tenía. Yo solo sabía que vivía en la luna y que yo siempre estaba como dispersa y siempre me tenían que estar repitiendo las cosas y distraída o repitiéndome las instrucciones porque yo no las entendía o volviéndolas a leer 1000 veces porque no entendía las instrucciones. Entonces, estaba harta y dije, ya, por favor, se me hace que yo tengo TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me metí a Google, obviamente malísimo, y yo dije, sí, ya tengo TOC, quiero buscar a alguien que sea experto en TOC. Pero dije, pero ahora sí quiero ir con un frangón porque de verdad es horrible que nadie sepa, o sea, que todo el mundo me diga que no sabes que tengo. Entonces, llegué así súper rota con esa depresión con la doctora Josefina Ricardo Garcel, que es una experta neurofisióloga, experta en neurodesarrollo aquí en Querétaro, en la UNAM Juriquilla. Y entonces llego con ella a una consulta privada y me dice, Elisa, tú no tienes TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pero sí sé que tienes. Me dice, lo más probable es que tengas TDAH. Y yo no sabía ni qué era eso, no me importaba. Bueno, en el momento en que me hacen una serie de preguntas donde me decían cuántas veces olvidas cosas, cuántas veces cambias de trabajo, cuántas veces trabajas mucho. O sea, hagan de cuenta que me estaban describiendo desde niña. Y yo decía, por fin, ahora sí estoy encontrando a alguien que me está entendiendo y diciéndome todo lo que he estado buscando en toda una bola de psicólogos y de psiquiatras que no han sabido decirme. Y entonces a raíz de ahí empiezo con lo que es estimulación magnética transcranial para depresión. La estimulación magnética transcranial es una técnica de nueva generación que sirve para la FDA, la tiene aprobada para depresión y está en investigación para lo que también está aprobada para trastorno obsesivo compulsivo. Y me la hice y yo dije, ya nada pierdo, ya de verdad era como, quiero vivir mejor, quiero ser más funcional, quiero ser feliz. Y entonces me hacen la estimulación magnética para depresión y yo dije, ay, padrísimo, increíble. A los 2 años me la vuelven a hacer, que eso fue hace 2 años, para TDAH. Yo estaba en un protocolo de investigación, pero dije, no me importa lo que pase, no tengo nada que perder. Ese momento fue el cambio cuántico en mi vida. Ese momento fue el salto cuántico en mi vida. Ese momento fue cuando dije, no me voy a quedar callada con lo que he vivido, porque como no se ve, nadie entiende el sufrimiento que es vivir sin diagnóstico. Y entonces, en el momento que me hacen estimulación magnética transcranial para TDAH, mi vida, mi mente, hagan de cuenta que me la pegaron por primera vez a mi cabeza. Mi conciencia estaba totalmente aquí, conciencia plena, escuchando cara a cara, cuando antes a lo mejor ni hilaba una conversación. O sea, un cambio tan abismal que yo veía en tercera dimensión todo. Por fin, era como si toda mi vida vivía en una caja, en una televisión, les digo, como de bulbos, blanco y negro, y de pronto empiezas a ver en una pantalla 8K. Entonces dices, no puede ser, o sea, no puede, de verdad decía, gracias. Yo lloraba cuando empezaba a vivir así, decía que esto nunca se me vaya a acabar, o sea, que no es un efecto pasajero, que por favor sea algo, que se quede para siempre, que sean como nuevas conexiones neuronales, que eso fue hace 2 años. A raíz de ahí me empieza a apasionar el neurodesarrollo, me empieza a apasionar el tema del neurodesarrollo, porque yo no sabía que el TDAH era al igual que el autismo, un trastorno del neurodesarrollo. Entonces yo hasta comparaba cómo yo tenía una idea errónea de quiénes son las personas con autismo, que en mi mente erróneamente era las personas que no hablan, y como yo hablaba mucho como un perico, hasta me decían lorito, a veces me ponían como ese apodo mis amigos, yo hablaba como un perico, claro, pero yo no sabía que lo opuesto también era un trastorno del neurodesarrollo, porque nunca me pasó por la cabeza ningún curso, ningún libro, ningún mail, ninguna información decía que los trastornos del neurodesarrollo
modifican tu conducta, tu comportamiento y la pueden alterar si no tienes o sea, la alteran siempre, pero si tú no sabes que vives con eso, pues ¿cómo vas a saber que por eso tienes alteradas las emociones? A raíz del diagnóstico y el tratamiento que hasta la fecha tomo, atomoxetina de 20 miligramos, resulta que el de 80 miligramos, resulta que a raíz de hace 2 años a la fecha yo estoy empezando a vivir. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, no hombre, si ya mientras más ruco más neuronas pierdes. ¿Y qué creen? Para nada. Para nada. Por eso hoy en día yo lo único que les digo es los diagnósticos en los niños, en las personas adultas, en los miles de testimonios que veo en la vida diaria y que se los puedo mandar con mucho gusto, salvan vidas. Los diagnósticos salvan vidas, los diagnósticos mejoran la calidad de vida. Cuando yo me hice pruebas neuropsicológicas hace 1 año, hace 2 años, ahí salió cómo yo tenía dificultades para entender instrucciones habladas o escritas, tenía como muchos problemas de organización, planeación, priorizar. Con razón en mi vida a veces no sabía ni priorizar, con razón a veces yo vivía como hasta me costaba trabajo tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que yo digo, ¿por qué no nos diagnostican en la infancia? ¿Por qué el TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más mitificado, el que más mitos tiene, que no existe, el más atacado, es el más mitificado, más atacado, el que más todo el mundo está en contra de que si existe o no existe? Por Dios, existe toda la evidencia científica. Y por eso hoy les digo, los trastornos del neurodesarrollo, si sabemos verlos como un área de oportunidad, son donde ahí tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque leo cuántos papás quieren curar a sus hijos de autismo y curar a sus hijos de esto y de no sé qué y de no sé aquello. Y les digo algo, ¿curar para qué, papás? Ustedes lo que no saben es que vean, ayúdense. Como dijo Yari Paredes, que es doctor, que es mi amigo y que seguramente podrá resolver todas sus dudas, los trastornos del neurodesarrollo tenemos una serie de dificultades, pero si tú esas dificultades cuando eres un infante las vuelves en fortalezas, te aseguro que tu hijo va a despegar, como Michael Phelps, que tiene TDAH, como Bill Gates, que tiene Asperger, como miles de personas neurodivergentes que te puedo poner los ejemplos de que es totalmente... O sea, no es un don, como se dice, somos a pesar de esas dificultades, pero si tú empoderas a tu hijo con lo que le gusta, con lo que sabe hacer, mucha gente se espanta porque a los hijos les gusta la música o les gusta ser creativos. ¿Y qué acaso que ahora que estamos en confinamiento no se dan cuenta la importancia de tener música? ¿Qué tal que tu hijo sea un gran compositor, un gran músico, un gran cantante, un gran creativo? O sea, hoy en día necesitamos creativos para todo. Y creo que muchas personas piensan que solo es un problema donde nosotros vemos un área de oportunidad hermosa. ¿Por qué? Porque afortunadamente cuanto más conoces de neurodesarrollo, más sabes desde niño cómo puedes impulsar a ese niño para empoderarlo, para que toda su vida florezca de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque en el neurodesarrollo influye la crianza, en el entorno en el que estés, tengas o no una condición de vida. Tengas o no una condición de vida, el entorno en el que creces es básico. Si tú creciste con negligencia, abandono, abuso psicológico, abuso sexual, el entorno en el que hayas crecido, eso va a implicar que tú tengas mejores herramientas en la vida para vivir o más dificultades. Entonces, qué mejor que a tu hijo, mientras más les de neurodesarrollo, más sepas que lo puedes encauzar por el camino de su propio bien, de su propio bienestar. Es más, yo les digo, la salud mental inicia en la infancia, porque precisamente en la infancia es donde tú le das a tu hijo ese amor y esos límites y esa crianza positiva y ese refuerzo positivo, donde si tienes ciertas dificultades en tu vida diaria, lo único que escuchas son reproches, hiciste mal esto, yo cogía mal el lápiz, jugaba mal tenis, jugaba mal esto. Entonces, ¿por qué creo que los papás tienen miedo a los diagnósticos? No sé, no soy mamá desgraciadamente, pero no entiendo por qué tienen miedo, porque lean la vida de miles de adultos que estamos siendo diagnosticados y todos decimos, ¿por qué no fuimos diagnosticados de niños? Porque nos hubiera encantado, es como un manual de instrucciones que te dice que naciste con un sistema nervioso, como con un sistema sensorial diferente, ¿no?
con el que vas a responder al mundo de manera diferente y a ti mismo. Entonces, ¿qué es? Es otra percepción de que a lo mejor a unas personas no les altera el ruido y a otras nos altera muchísimo. De que a lo mejor a unas personas les tienes que repetir instrucciones y a las otras lo entienden muy fácil. Por eso, sea un hijo con una condición o sin una condición, lo importante es saber primero el neurodesarrollo, cómo inicia desde antes de la gestación, desde cuando el papá es alcohólico, desde ahí ya le está pasando a su hijo que va a tener dificultades de aprendizaje. O sea, imagínense desde dónde viene, desde dónde, porque es importante aprender del neurodesarrollo. La mamá cuando toma, cuando se droga, todo eso va a influir en todo lo que tenemos, en todas nuestras herramientas que tenemos para salir adelante a través de nuestros sentidos. Entonces, ¿por qué quise hablar de este tema del diagnóstico en la infancia? Porque muchos adultos, y la neuropsicóloga que me hizo mis pruebas psicológicas me dijo, Elisa, es que muchos de los adultos que llegan como tú sin diagnóstico, llegan creyendo que son tontos, porque yo toda la vida creí que era una tonta, toda mi vida, hasta hace 2 años que dije, mi IQ es normal. Y al contrario, mucha gente sí piensa que yo soy inteligente, pero la última que lo creí era yo. Y ahora que sé que tengo esas herramientas, me he enfocado como en mis fortalezas y lo que me cuesta trabajo entender instrucciones, si desde niño te hubieran forzado cognitivamente a hacerlo, no te hubiera costado tanto tiempo ahora de grande. Por eso es importante también que se acerquen con un neuropsicólogo, porque a final de cuentas tienen que trabajar de la mano con su neuropediatra o con su psiquiatra para que las pruebas neuropsicológicas, no solo es tu IQ, no podemos reducirnos a un número que aparece ahí, pero sí es un historial clínico donde te ayudan a conocer desde niño cuáles son esas habilidades y fortalezas que puedes tener en un futuro y que le puedes dar mejor calidad de vida a tu hijo. ¿Por qué? Porque he leído testimonios de autismo, de TDA, de Asperger, que la mayoría vivimos con ansiedad, con depresión, porque no sabíamos que funcionábamos diferente. Por eso ahora me dedico a promover la neurodiversidad, porque la neurodiversidad es eso, es un concepto creado por Judy Singer, que es una científica australiana, donde ella dice que celebremos las diferencias neurológicas. Celebremos las diferencias neurológicas, ¿por qué? Porque precisamente todos tenemos fortalezas y talentos. Lo que pasa es que no hemos aprendido ni como maestros, ni como padres de familia, como adultos, no hemos aprendido a que esas fortalezas hay que ayudarle al niño a desenvolverlas, hay que ayudar al niño a crear todo su mayor potencial. ¿Y qué pasa? Que incluso con el diagnóstico, en la adolescencia, en la adultez, he leído en los congresos que he ido de autismo y de TDAH, he leído cómo personas de 60, 70 años les cambia la vida saber el diagnóstico. Hace unos pocos días puse el ejemplo del actor Anthony Hopkins. Anthony Hopkins supo a sus 70 años que tenía autismo. Me explico, entonces, ¿cómo no es mejor saberlo? O sea, les digo, el diagnóstico es básico, pero en la infancia es mucho mejor porque es donde tenemos mayores sinapsis, mejores conexiones cerebrales. Y entonces es ahí cuando yo descubro en el neurodesarrollo que me apasiona todo este tema y que con esto, con todo el sufrimiento que yo tuve de no haber sido diagnosticado, yo estoy ayudando a otras personas a que lleguen también a conocerse mejor ya su diagnóstico. ¿Por qué? Porque ningún cursito, ningún librito nos habla de eso. Y creo que hoy en día es básico hablar de estas alteraciones neurológicas, porque no es para avergonzarnos, es como si nos avergonzáramos porque porque nacimos con un color de pelo café. O sea, yo no pedí nacer con un color de pelo café, tampoco voy a pedir nacer con una alteración neurológica y por eso ser bulleada, rechazada, humillada y denigrada. Por eso la inclusión escolar y laboral tiene que ser vista desde la fortaleza que tiene esa persona y que esa persona es digna, independientemente de si no la ves, no sé, físicamente no la ves sin un brazo o en una silla de ruedas. Simplemente funcionamos diferente y por eso es la diversidad funcional. Bueno, pues no sé si ya me pasaría porque no he visto ni el reloj, pero bueno, voy a contestar las preguntas que me están haciendo. Les digo que yo tenía toda la intención de empezar aquí en la computadora y no pude, por eso lo estoy haciendo en mi teléfono. Linda Rosales, hola mis amigos Yari y Jamie que siempre están, muchas gracias apoyándome.
Linda Rosales nos pregunta si es probable ser distraído. Es mucho más que probable ser distraído. O sea, por lo regular somos muy distraídos. De hecho, yo les voy a poner aquí abajo de donde está donde voy a poner un link aquí en el YouTube, donde los adultos somos diagnósticos. O sea, imagínense la probabilidad que tenemos doble de divorcio. O sea, estos son evidencia científica que yo les voy a dejar aquí abajo en un escrito que yo tengo en mi página de Hablemos de Neurodesarrollo. Doble probabilidad de divorcio, 4 veces probabilidad de accidentes graves, 4 veces más de terminar, 27% menos probable de terminar una carrera, o sea, de diserción escolar, 8.5 veces más al alcohol y a las drogas. O sea, ¿ustedes creen que no influye el diagnóstico? Impacta en toda tu vida, en la línea de la vida que Yari Paredes nos explicó en un video que acabo de colgar, donde habla perfectamente qué es el neurodesarrollo. Entonces, si quieren encontrar respuestas a su vida como yo las estuve buscando por años, por qué hacía lo que hacía, por qué era como era, de verdad, váyanse al neurodesarrollo. O sea, el neurodesarrollo te da las respuestas. Yo he encontrado ahí todas las respuestas que por años no encontré en cursos, terapias, N cosas, porque todas las respuestas las he encontrado en la neurodiversidad y cada vez me comprendo más. Y apenas hace unos meses me diagnosticaron así, me confirmaron que tengo rasgos Asperger. Y entonces por eso esos rasgos Asperger, que no son como un diagnóstico al 100, pero que sí tengo como restricciones cognitivas severas de que por ejemplo, tengo intereses restringidos y me encanta un tema y me la paso hablando de ese tema y entonces mi cerebro solo piensa en ese tema, pero también por mis intereses restringidos he perdido amigos y he perdido parejas porque no comprendían ni yo sabía que yo tenía una obsesión por ciertos temas y me la pasaba hablando de eso. Entonces, claro que nos sirve a nosotros conocernos que funcionamos diferente. Claro que todos los testimonios que leo en la vida diaria, perdón que me distraje de las preguntas, ahorita voy a volver, pero todos los testimonios que leo de adultos que hemos sido diagnosticados, para todos ha sido un alivio. Todo el mundo piensa que un diagnóstico es algo, desgraciadamente sí creo que hay diagnósticos que son desalentadores. Sin embargo, creo que los diagnósticos en trastornos del neurodesarrollo, TDAH, autismo, Asperger, dislexia, discalculia, dispraxia, lo que sea, te ayudan porque te ayudan a conocerte mejor y a saber por qué funcionas diferente. Y bueno, Linda Rosales, ya te contesté, sí es muy probable ser distraído. Federica Velázquez, gracias por compartir mi experiencia, pues qué bueno que les sirva. Linda Rosales, no sé qué querías que repitiera. El TDAH es hereditario, en su mayoría es hereditario, gran parte es genético. En los estudios que hay, donde dice que sí, que su mayoría es genético. Sin embargo, creo que también los factores ambientales y otros factores pueden influir. Entender qué eres, dicen Nilpi Urdaneta, entender quién eres te abre un mundo de posibilidades, por lo que el diagnóstico es fundamental. Yo también lo creo, por eso yo no creo que el diagnóstico sea una etiqueta. Muchas veces dicen, no, a mí me da miedo la etiqueta. No, ¿sabes cuál fue la etiqueta que por años estuvo en mi cabeza? Ser burra, ser tonta, ser incapaz. Eso sí son etiquetas. Y son etiquetas que se te van quedando porque piensas que eso es lo que eres. Porque es lo que más te repiten y es lo que más te repites a ti mismo. ¿Y sabes qué es un diagnóstico? Un diagnóstico es diferencial porque el diagnóstico es como la tabla en la que te impulsas ahora a tener un tratamiento. Por eso ahora que tenemos, por ejemplo, los diagnósticos del COVID, famoso, del COVID-19, pues ¿qué? Te van a servir para saber qué tratamiento tomar. Pues precisamente así son los trastornos del neurodesarrollo. Por eso son tan importantes tener un diagnóstico oportuno en la infancia. Y si no es en la infancia, cualquier edad de tu vida, para que sepas por qué funcionas diferente y por qué tienes ciertas dificultades. Fanny Monge me dice, ¿es posible que los hijos tengan algunos indicadores y también el mismo trastorno? No es predecible. Pues es que te digo, la genética sí en gran parte está comprobado que influye demasiado. Sin embargo, los factores ambientales, la epigenética, acuérdense que nuestras conexiones neuronales, nuestros genes cambian precisamente con el factor ambiental. Lo mejor de tener TDA, les quiero platicar de la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual está dentro del tratamiento multimodal, que es el más recomendado para las personas que tenemos TDAH. ¿Por qué el tratamiento multimodal? Porque consta de 3 cosas: terapia cognitivo-conductual, psicoeducación y
y farmacología. Pero ¿qué pasa? La terapia cognitivo-conductual yo ya la hice casi año y medio. Me sirvió mucho porque con la terapia cognitivo-conductual dejé de ser como tan emocional y tan impulsiva, y como que automáticamente cambias neurobiológicamente tus patrones de pensamiento y empiezas a ser más racional, y ahora en vez de irte como gorda en tobogán por cualquier cosa que vas a decir impulsivamente, ya la piensas más. Entonces es una terapia que te sirve de por vida porque es como una técnica que se te va quedando en la que tú te vuelves más racional. Y eso es muy bueno porque muchas personas piensan que una terapia es ir a hablar como merolico y escuchar. No, esta terapia funciona porque al final de cuentas tienes cambios en el cerebro, en tu forma de pensar, y pues por eso te genera una mejor calidad de vida. Yo pienso que lo mejor de tener TDA, es que somos súper creativos, súper parlanchines, con energía, buena onda, siempre estamos como creando cosas. O sea, si a un TDA lo pones en un área creativa en una empresa, te aseguro que vas a tener otras soluciones desde donde tú no ves soluciones. Porque nosotros vemos el mundo con otra solución, le damos la vuelta y siempre queremos estar como creando. Yo pienso que también tenemos como mucho ese don de empatía, ese don como de poder ayudar a los demás, de abrirnos a los demás. Definitivamente, como dice el doctor Russell Barkley, si quieren leer eso con doctores que tienen experiencia en TDAH, el doctor Russell Barkley es de los investigadores que más sabe sobre TDAH y de los que más ha influido en estos últimos años en el conocimiento del mismo. Y también el doctor Anthony Ramos Quiroga, Joseph Anthony Ramos Quiroga, él es español y él también ha hecho muchas investigaciones al respecto. A mí me llama mucho la atención cómo muchos adultos no se dan cuenta que pueden tener TDAH y que por eso se han divorciado, o que por eso han chocado miles de veces o han perdido miles de cosas, porque no solo pierdes cosas, lo peor es perder amigos, eso sí no se compara. Lo peor de todo esto es perder amigos o perder relaciones, porque por tu impulsividad, por tu imprudencia, porque dijiste las cosas sin filtros. Pero cuando tienes un tratamiento, tu vida cambia tan abismalmente que nadie se imagina el cambio. Por eso, como no se nos nota físicamente, yo les digo, reten a sus hijos, o ustedes mismos se darán cuenta cómo sus hijos con tratamiento y sin tratamiento son otros. Y no les digo que los dopen, no, simplemente hay unos que necesitamos medicamento y otros no. Lo único que sí quiero dejar claro es que tanto daño hace quien no recibe un medicamento en la infancia como quien lo recibió erróneamente. Creo que ambas partes son básicas. Hay papás que tienen mucho miedo a los fármacos. Yo creo que tanto daño hace que el papá no quiera medicar a sus hijos cuando lo necesita, y tanto daño hace también el ser medicado sin tenerlo que haber sido. Entonces creo que por eso es muy importante muchas veces hasta tener, no sé, ir con varios expertos si no estás convencido con uno solo, buscar otro por tu punto de vista, con otro especialista de acuerdo a tu edad. Recuerden que de niño hasta los 18 años los psiquiatras, los neuropediatras somos quienes nos deberían de diagnosticar. Sin embargo, hace poco leí al doctor Mauricio Leija, creo que es esa apellida, que está en Guadalajara y que habla sobre TDA, y hablaba de cómo los adolescentes y adultos estamos como sin diagnóstico porque no vas ni con el pediatra ni con el psiquiatra, entonces como que no saben a dónde ir. Y bueno, para finalizar, yo pienso que lo mejor de tener TDAH y lo mejor de ser neurodivergente es que te sientas feliz y que el primero que te acepte seas tú, que seas como seas. Así nos hizo la naturaleza, Dios, la creación. No somos defectuosos. Sin embargo, tenemos muchos retos en la vida diaria, pero sí podemos salir adelante por más depresión, por más ansiedad, por más cuestiones que tú sientas que en tu vida no funcionan. A final de cuentas, yo creo que todas esas cosas pasan para que te conozcas mejor. Una de mis frases que después de que supe mi diagnóstico yo dije fue: si el conocimiento es poder, imagínense, si el conocimiento es poder, el autoconocimiento te saca alas. ¿Por qué? Porque en el momento que te autoconoces y sabes
que tienes esas fortalezas, dices, ¿por qué no las vi nunca antes? ¿Por qué estaban ahí? Yo no las veía. ¿Por qué esa curiosidad que mataron en mí 30, 40 años que estuvo ahí? ¿Y por qué ahora vuelve a salir? Porque siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que nadie me lo supo impulsar, nadie me lo supo, a final de cuentas nadie me lo supo, sí, como impulsar, esa es la palabra. Entonces, a final de cuentas siempre he estado ahí, por eso hoy en día esa curiosidad me lleva a conocer más de neurociencia, de neurodesarrollo, apasionarme con todos esos temas. He estado en congresos de autismo, congresos de TDA, congresos de abuso de sustancias, por lo que les digo de la relación que existe de abuso de sustancias con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, de verdad, es algo que a mí me apasiona y es algo que me hace feliz. Y entonces, también creo que es importante que consideren que las personas con TDAH, pues no tenemos un don como algunas personas lo dicen. Sin embargo, sí tenemos esa energía. Mientras más estructura tengamos en nuestra casa, eso me dijo un doctor, mientras más estructura haya en la casa, los límites, los horarios, ejercicio, todo eso desde la infancia te va a ayudar a que de grande tengas mejor estructura cerebral. Entonces, pues no sé, muchas gracias por verme, espero que les haya podido ayudar. Y pues no duden en mandarme sus preguntas, si yo les puedo ayudar. Ahora me dedico a orientar personas que son diagnosticadas hasta estas fechas, pues no importa qué edad, pero siempre les digo, el diagnóstico te genera una mejor calidad de vida. Entonces, ahora lo que hago es ayudar a personas que no vivan el laberinto que yo viví, como el laberinto de pasar por tantos que no sabía. Y ahora los mando así con los especialistas, que ya sabes que vas a ir y tocar la puerta y ya sabes que te van a poder diagnosticar, porque se sufre mucho el diagnóstico en los adolescentes o adultos. Y más he leído en las mujeres con autismo, con Asperger, con TDAH. Lean las referencias, se las voy a poner, pero de verdad somos subdiagnosticadas. Por eso creo que las mujeres tenemos que conocer más de esto, porque muchas veces nos llegamos a autodescubrir leyendo testimonios de otras personas, que fue lo que a mí me pasó. Pero bueno, les agradezco muchísimo. Linda Rosales, creo que ya te contesté. La terapia que yo hice fue terapia cognitivo-conductual. He hecho todas las terapias del mundo, ahorita estoy en terapia MDR, que es para trauma, porque hace poco me diagnosticaron trauma complejo. No ha sido sencillo cuando tienes una disociación de identidad, una identidad fragmentada, pero a final de cuentas hay terapias para todo. Lo difícil es como llegar con terapeutas que sepan primero el diagnóstico y luego el tratamiento. Entonces, creo que falta mucho por hacer para mejorar los diagnósticos en trastornos del neurodesarrollo en adolescentes y adultos en México, no sé en Latinoamérica, pero me imagino que estamos más o menos igual. Y que de verdad no duden que siempre es posible estar mejor. Les dejo con una frase que me encantó de mi amigo Yari Paredes, que dice, hace rato decía en uno de sus videos, donde dice que donde todos ven problemas, en el neurodesarrollo donde todos ven problemas, nosotros vemos áreas de oportunidad. Por eso ustedes, mientras más aprendan de neurodesarrollo y sean unos apasionados del neurodesarrollo, más van a poder tener herramientas para poder ayudar a sus hijos o a su entorno o a sus clientes con quien estén trabajando. Les agradezco mucho por verme y los dejo mis redes sociales aquí abajito, que se llaman Hablemos de Neurodesarrollo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.